Bueno, entonces vamos a ver lo que es la transformada de una derivada. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para poder resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace. Si f de t, f' de t, fn-1 de t son continuas en cero infinito y son de orden exponencial, y si fn, o sea la enésima derivada de t, es continua parte por parte en cero infinito, entonces la transformada de Laplace de la enésima derivada sería s a la n f de s. Fíjense que estamos empezando con el orden de la derivada. Luego le voy a ir restando 1 a ese orden. Sería menos Sn-1 por la función evaluada en 0. Si se fijan, este orden va a ir aumentando también. El de la S disminuye y el de la F aumenta. Entonces el siguiente sería Sn-2 por F' en 0 menos, y así sucesivamente hasta que lleguemos a Fn-1 en 0, en donde la f de s pues es la transformada de f de t, ¿no? O sea, esta que está acá. Veamos estos ejemplos para ver cómo quedaría, por ejemplo, la transformada de la primer derivada de t, de f de t. Entonces, si seguimos esta fórmula que tenemos aquí, quiere decir que la n en este caso vale 1 porque es derivada 1. Entonces tendría s a la 1, f de s, tendría s a la 1 menos 1, que sería 0. Todo número elevado a la 0 vale 1 por f de 0. Y ahí terminé. En el siguiente caso, pues tenemos la segunda derivada de t. Eso significa que esta n vale 2. Entonces ahora voy a empezar en s cuadrada por f de s. Ahora voy a tener 2 menos 1, pues es s a la 1 por la función evaluada en 0. Y ahora voy a tener 2 menos 2, que es s a la 0, que vale 1 por f de 0. Y ya terminé. Ahora la tercera derivada. Eso significa que la n vale 3. Entonces va a ser s al cubo por f de s. Luego vas a tener 3 menos 1, pues sería s cuadrada por f en 0. Luego acá sería 3 menos 2, pues sería 1, que sería s a la 1 por f en 0. Menos, pues el que sigue sería 3 menos 3, que sería s a la 0, que vale 1 por la segunda derivada en 0. Bueno, esa sería la transformada de una derivada. Y pues con esta fórmula puedo sacar para cualquier orden, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se usa esto para resolver una ecuación diferencial. Para esto aquí tengo un diagramita que tomé del libro de ecuaciones diferenciales, el Denis Gesil, ¿sí? Donde está explicado pues de qué se trata el método. Entonces tengo una ecuación diferencial. A esa ecuación diferencial le aplico la transformada de Laplace. Entonces voy a tener una ecuación transformada, ¿sí? Ahora esa ecuación transformada, que normalmente es una ecuación lineal, la voy a resolver y voy a obtener la solución de una ecuación, de la solución de la ecuación transformada. Y ya que tengo la solución, lo que hago, le aplico la Laplace inversa para devolverme a la solución original, ¿verdad? O sea, la solución de la ecuación con la que yo comencé. Bueno, para ejemplificar esto vamos a ver una aplicación que está hecha en GeoGebra, que yo tomé del Instituto de Celaya y de geogebra.org. Entonces vamos a ver un ejemplo donde voy a utilizar esa aplicación. Bueno, aquí tengo la aplicación que les digo que descargué de geogebra.org. Vamos a resolver esta ecuación diferencial que yo pues puse aquí, ¿verdad? La derivada de y con respecto de t menos 3y igual a e a la 2t con y en 0 igual a 1. Bueno, esta es la ecuación que yo quiero resolver. Entonces del lado izquierdo pues me aparece la ecuación general, ¿verdad?
y en 0 pues que va a ser C1 y y' en 0 que va a ser el C2. Bueno, entonces el coeficiente que acompaña a la segunda derivada, a la segunda derivada, pues ¿cuánto va a ser? 0, ¿verdad? Porque aquí no tengo segunda derivada. Entonces quiere decir que esta a debe de valer 0. La b, que es la que acompaña a la primera derivada, en este caso pues va a ser 1. Si se fijan, tengo notación diferente, ¿verdad? Aquí tengo y' que sería de y en dt, pues, ¿no? Es notación solamente que está diferente. Luego, tengo la c, que es lo que acompaña a la y. En este caso es menos 3 lo que acompaña a la y. Y por último, pues bueno, no por último, no, pero voy a teclear lo que es el f de t, que en este caso es e a la 2t. Pues recuerden que la exponencial acá en GeoGebra se pone exp paréntesis 2 por t. Y luego pues voy a tomar las condiciones iniciales. Fíjense que al ir tecleando esto yo acá, empiezan a cambiar los valores que tenía en la ecuación diferencial en esta parte, ¿no? Ahora tengo que el C1 vale 0, pues si el C2 también va a valer 0, ¿no? En este caso el C2 vale 0 porque no tengo segunda derivada, pues, ¿no? Bueno, ya tengo el problema de valor inicial a resolver, que es y' menos 3y igual a e a la 2t. Con y en 0 igual a 0 y y' en 0, que es la C2, que vale 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya puse aquí la ecuación diferencial y automáticamente pues acá el programa ya me resolvió la ecuación diferencial. Ahorita lo voy a hacer más pequeño aquí para que se pueda ver. Está 1, 1, creo que con bueno, lo pone 80%, no me lo cambia. Bueno, entonces tuve que hacer un poquito más pequeño esto, ¿no? Para que se pudiera ver. Entonces, ¿en qué consiste el método de Laplace que ahorita veíamos en el diagramita aquel? Bueno, entonces a cada una de estas derivadas le tengo que aplicar la transformada de Laplace, como viene acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primer término pues va a ser 0, pues no, 0 por cualquier cosa se va a hacer 0 este término, ¿no? Que es lo que aparece aquí. Pero la transformada de y' esa no, ¿verdad? Entonces tendríamos que sustituir lo que veíamos hace rato en la explicación, ¿verdad? Si yo tengo la primera derivada, pues eso sería f de s y f en 0, pues no. Entonces es lo mismo que voy a tener acá, ¿verdad? Solamente que aquí tengo y en lugar de f, pues no, es el cambio de notación solamente. Entonces va a ser y de s menos y en 0. Menos 3 por y de s. Acuérdense que la transformada de y pues va a ser solamente y de s. Y la transformada de e a la 2t va a ser 1 entre s menos 2. Bueno, la condición inicial dice que y en 0, ¿cuánto vale y en 0? Pues vale 0, ¿verdad? Entonces este va a valer 0. Y hago la cuenta. Entonces 1 por s y de s, pues me da esto. 1 por 0 me da 0, pues tampoco se pone.
y aquí tengo menos 3 por y de s. Y del otro lado pues tengo igual 1 entre s menos 2. Ahora, como aquí tengo y de s y acá también tengo y de s, lo que se hace es factorizar, ¿no? Este s menos 3 pues va a multiplicar al y de s, ¿verdad? Ahora, esto que está aquí, ¿verdad? Está multiplicando. ¿Qué es lo que va a pasar con esto que está multiplicando? Pues lo que voy a hacer es que lo voy a pasar dividiendo del otro lado, ¿verdad? Y pues después de hacer las operaciones, de hacer la división, pues obtengo esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya lo tengo despejado. Quiere decir que esta es la solución ya. Es la solución de la ecuación diferencial, pero lo que pasa es que está en otro espacio, ¿verdad? No está en el espacio donde está definida esta ecuación diferencial, pero es la solución. Entonces aquí, ¿verdad? Como tengo esto que está acá, no hay una transformada de Laplace directa, entonces lo que hago es factorizar, y luego para esta factorización encuentro lo que se llama las fracciones parciales de esto, y ya tenemos estas dos cosas, ¿verdad? Obviamente aquí esto lo hace el programa solo, ¿verdad? Pero si uno estuviera haciendo la mano, pues tiene que hacer esto, ¿no? O sea, esta parte de abajo la factorizo, porque no voy a encontrar ninguna transformada de Laplace inversa que me resuelva esto. Lo factorizo, luego encuentro las fracciones parciales y me da esto que está acá, ¿verdad? Ahora ya tengo la solución lista. Ahora lo que hago es aplicar Laplace inversa. Entonces Laplace inversa del y mayúscula de s pues va a ser de vuelta la y de t, ¿verdad? Que es la que va a estar la solución de esta ecuación diferencial. Y la transformada de Laplace de s menos 3 pues sería e a la 3t menos la transformada de esto, que es menos e a la 2t, ¿verdad? Entonces ese es el método de Laplace, ¿sí? Que consiste en aplicar la transformada de Laplace, encontrar la ecuación transformada, esa ecuación transformada, ¿verdad? Resolverla, y ya que la tiene resuelta, aplicar Laplace inversa, ¿sí? Para encontrar la solución en el espacio original donde estaba la ecuación diferencial. Bueno, entonces este programa está fácil y sencillo de utilizar, lo pueden usar. El único inconveniente es de que solamente me puede resolver ecuaciones diferenciales de orden 2. Si quiero resolver una ecuación diferencial de orden 3, 4 o 5, ya no puedo usar este programa. Para eso pues van a tener que ver el siguiente video donde se explica cómo hacer algo parecido a esto, ¿verdad? En GeoGebra, para ecuaciones diferenciales de un orden superior.